¿De acuerdo, mamá? Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Sí, voy a empezar. Estamos en vivo. Muchas bendiciones. Qué rico estar justamente, nuevamente aquí en casa de Karen y de Hernán, nuestros amados hermanos que nos están ayudando en este tiempo. No sé, hasta que el Señor diga si vamos a tener otro computador allí en la casa de Patricia, a hacerlo allá, pero gracias a Dios que se puede hacer estos estudios. Le damos la gloria al Señor, toda la honra para Él y decirles, mis hermanos, que es hermoso poder escudriñar la palabra, de irla entendiendo a medida que la vamos leyendo. Hay muchas cosas que no la entendemos, pero para eso son los discipulados. Y qué bueno que muchos hermanos están deseosos de escucharla, de aprenderla, y preguntar, así como hoy decía la hermana, mandaba un WhatsApp, la hermana Marcelita, que quería que se le explicara, y el hermano Jaime le va a explicar mañana. Y así, pues, mis hermanos, felices de estar nuevamente a través de así un abrazo virtual y muchos cariños, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar para empezar luego, porque la hora se pasa volando y ya está haciendo mucho frío, nada que un poquito de frío, mucho frío. Por eso ustedes me ven así como que vengo del polo norte o del polo sur, pero hace mucho frío. Vamos a orar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le damos gracias, Padre, por esta hora, Dios mío, en este tiempo que podemos, Señor, estar juntos. Dios mío, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, a través, Dios mío, de estos medios que podemos, Señor, virtual, estar mirándonos, estar, por lo menos las hermanas a mí, que voy a dar la palabra. Le doy gracias, Papito, en el nombre de Jesús, por todo lo que nos da, por todo este tiempo que nos ayuda a usted a entender los tiempos en que estamos viviendo, para que nos tomemos firmes de su mano, para que nos alimentemos cada día más, aprendamos más, Dios mío, de todo lo que usted nos quiere darnos, todo lo que usted necesita que nosotros sepamos, Señor, para no desviarlo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que seguir adelante en este tiempo tan difícil, Señor, que muchos, incluso la palabra dice que en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, muchos se enfriarán, Señor, y eso es lo que usted no quiere, ni yo tampoco, ni el pastor, ni todos aquellos que estamos entendiendo la palabra, queremos enfriarnos, Señor, ni que se enfríen nuestros hermanos, al menos aquellos que están un poco más difícil de que ellos no han entendido, de que ellos todavía no entienden el amor de Jesucristo, el amor tan grande que el Padre dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna. Gracias le damos, Señor, que su Santo Espíritu sea guiándome para dar la palabra, para poder enseñar, que su Santo Espíritu me dé esas gracias, sabiduría también, que tanto la necesito. Y que abran sus corazones, mi Señor, que abran los corazones de nuestros hermanos, la mente, para poder asimilar todo y cada día vivirla, porque eso es lo que usted quiere, Padre mío. Y le damos toda la gloria y toda la honra al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces, primeramente vamos a buscar el Salmo 47. Y como si alguno no lo tiene a mano, lo va a leer después. El Salmo 47, del 1 al 10. Salmo 47, del 1 al 10. Amén. Y dice así: pueblo todos, batid las manos, clamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades,
la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonidos de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reino de Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Qué linda, como todos los salmos, ¿no es cierto? Qué lindo dice, alabad a Dios, ¿no es cierto? Alabar y clamar a todos a una voz. Y eso, como un cuerpo en Cristo a una voz. Amén. Entonces vamos a repasar del estudio anterior. Quedamos en que Jesús se bautizó, ¿no es cierto? Se bautizó y después vemos que fue después del bautismo de Jesús, después que se bautizó, fue llevado al desierto, y la cita está en Mateo 4, del 1 al 11. Ahí estamos viendo en Mateo 4, ya, acá. Mateo 4, dijimos del 1 al 11, donde Jesucristo fue tentado por el diablo. Jesús solamente con la palabra escrito está, le respondía al diablo, ¿no es cierto? Escrito está. Como también el diablo lo tentó con la palabra, también lo tentó con la palabra el diablo, y también le dice, escrito está, que quería que Jesús hiciera, que se tirara de donde estaba ahí, lo puso en un pináculo muy alto y quería que se tirara para que comprobara él, el diablo, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús no lo hizo porque quería que lo obedeciera. El diablo quería que Jesús hiciera eso para demostrarle a él que era el Hijo de Dios, y el diablo sabía que él era Hijo de Dios, pero quería hacer caer en la trampa a Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás a tu Dios. Y ahí dice que el diablo ahí lo dejó y se fue, pero él fue tentado. ¿Pero por qué fue tentado? Porque tenía que ser así como también tuvo que bautizarse. Él no tenía por qué bautizarse, no tenía por qué también ser tentado, porque era Dios, porque es Dios, pero tenía que él hacer todo esto para que después también se cumpliera la palabra, como dice por ahí, que vamos a leer después en Hebreo. Jesús, de que nació, cumplió con todas las costumbres que tenía su pueblo. Fue circuncisado a los 8 días de nacido, como también después, como las costumbres que tenía, también fue presentado en el templo. Entonces él nació, pero no así como porque él era el Hijo de Dios, se iba a saltar ciertas costumbres, no, él completamente todo lo hizo de que nació, lo hicieron con él siendo niño, siendo bebé. Ya adulto, cuando empieza su ministerio, él también se bautiza, como todos aquellos que escucharon a Juan Bautista, que se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron. Jesús no tenía pecado, pero también se bautizó, porque tenía que hacerlo, porque él era también hombre y para empezar su ministerio tenía que actuar como todos los demás seres humanos. Amén. Y fue, ¿no es cierto?, como todas las personas que se arrepintieron, se metían a las aguas para bautizarse, él cumplió con todo eso. Y ahí donde Juan Bautista ve a Jesús viendo que baja la paloma y se posa en su cabeza, y ahí está el Espíritu Santo, y ahí completamente Juan Bautista sabe a quién está bautizando, ¿no es cierto? Aunque de primero no quería bautizarlo, pero él sabía que era Jesús, el Hijo de Dios, Juan Bautista. Y en Hebreos 2:18, estuvimos viendo en el estudio anterior, dice la palabra, y escrito está, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto da un ejemplo, porque
dice que Él es poderoso, dice la palabra, para socorrer a los que son tentados, porque Él también fue tentado. Pero el Señor entiende cuando nosotros somos tentados de hacer algo y ahí estamos, que si lo hacemos o a veces tratamos de hacer las cosas creyendo que están bien porque es nuestra opinión, pero la palabra es tan clara, lo dice lo que es bueno y lo que es malo. Todo aquí en la Escritura nos va diciendo, el Señor nos va enseñando lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer siendo hijos de Dios. Y ahí nosotros podemos entender que cuando somos tentados, dice que Jesús nos socorre. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice, nos hace ver, nos hace sentir mal. Es como cuando un ejemplo, estamos en una fiesta de parientes de que la mayoría no son cristianos. ¿Y qué pasa? De que nos sentimos incómodos porque toda la gente baila con canciones de ritmo que uno ya no lo está haciendo, están fumando, están tomando alcohol y vienen los chistes, doble sentido, y uno está ahí y uno se siente mal, uno quiere salir corriendo. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se está sintiendo mal. Pero sí, cuidado, porque aquí hay una alerta, porque si estamos ahí, estamos disfrutando todo eso y los reímos de todos los chistes en doble sentido, y también por ahí que un traguito por aquí, por allá, y no fueron solamente uno, un sorbito, sino que todo el tiempo que estamos ahí vamos bailando y vamos pasándola bien y ya eso, ya, y no, por ningún momento nos sentimos mal, por ningún momento sentimos que no encajamos en ese medio, en ese lugar, hay que preocuparse, mis hermanos, hay que preocuparse, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo no es compatible con las cosas del mundo, que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y cómo nos socorre nuestro Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo empieza a hacernos sentir tan mal que llega un momento que uno prudentemente así se empieza a salir que quiere irse para su casa y bueno, y ve el momento y pide disculpas de alguna manera y uno que quiere irse y uno lo único que hace es salirse de ese lugar. Porque ya esas cosas del mundo a nosotros nos los hace feliz, todo lo contrario, nos hace sentir mal, nos pone incómodos, y eso es lo que deberíamos siempre tener nosotros, esa incomodidad en las cosas del mundo. ¿Amén? Entonces, estuvimos viendo ya que Jesucristo, después que fue tentado, fue bautizado, fue tentado, y salió victorioso, porque Dios, obviamente, el diablo nunca se le iba a ganar. El diablo tuvo que irse ahí como dice, con entre las piernas, porque no podía más, pero tenía que ser así. Y el Señor dice que ahí empieza su principio en su ministerio. Cuando Jesús escucha que Juan Bautista estaba preso, dice que volvió a Galilea. Y desde entonces Jesús empezó a predicar el reino, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo está diciendo él, ya Juan Bautista no lo está diciendo, porque Juan Bautista fue preso, estaba preso por Herodes, que ya no lo vamos a leer. Entonces, él ya había terminado, Juan Bautista terminó su tiempo de ministerio, el cual había nacido para eso. Entonces ahora sigue Jesús diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es Él, nuestro Señor Jesucristo. Las mismas palabras que predicaba Juan Bautista lo sigue nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Jesús, caminando a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos pescadores y los llama, y ellos lo siguieron. Y estos hermanos eran Andrés y Juan. Pero antes de eso estaba era Andrés y Pedro, que se llamaba Simón. Ahí está, Pedro, que se llamaba Simón, yo ahí me equivoqué. Y le dice, venid a mí y lo haré pescadores de hombres. Porque Andrés conoce a Jesucristo en la otra versión que sale
me parece que está en Marcos, y también cuando Andrés está con su hermano ahí en la orilla de la playa, en la barca, dice que andaba por ahí también Jesús, los ve y los llama, y ellos lo siguieron. Después dice que les habla y les dice que venid a mí, les dice, los haré pescadores de hombres. Después sigue Jesús y vio a 2 hermanos más, que es Jacobo y Juan, que también el Señor los llama y también los siguieron. Y ahí tenemos a 4 de los primeros discípulos de Jesucristo. Y él ahí empieza su ministerio y empieza a llamar a los que van a ser sus discípulos, aunque muchos más lo siguieron. Más adelante vamos a ver, no fueron 12, fueron muchos más, pero el Señor después, nuestro Señor Jesucristo, Él escoge a los 12, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora en Mateo 14, el 1 al 12, vamos a ver la muerte de Juan Bautista y vamos a entender por lo menos los hermanos que son nuevos, que no han leído nunca acá lo que es la palabra, esa parte, porque hasta aquí llega Juan Bautista. Él ya tuvo todo el tiempo que tenía que estar para predicar la palabra del arrepentimiento. Y vamos a leer entonces en Mateo 14, del 1 al 12. Y dice así la palabra. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Quién era Herodes? Si se recuerdan, Herodes el que quería matar al niño Jesús. Cuando supo que venían estos magos, estos sabios, buscando al niño Jesús, y él se preocupó mucho y quería saber dónde vivía este niño para, según él, ir a dejarle muchos presentes. Le dice a los magos que él quería ir también, pero el Espíritu Santo le dice a los magos que se fueran por otro lado, que no le dijeran a Herodes, porque el rey Herodes lo único que quería era matar al niño Jesús. Pero este mismo Herodes dice que oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces él creía que era el espíritu de Juan Bautista en Jesús, porque estaban predicando lo mismo y se asustó, porque Herodes había prendido a Juan, lo había metido en la cárcel y le había encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que este rey Herodes, se tomó a su cuñada como mujer, se la quitó a su hermano Felipe y se quedó con ella. Entonces, esta mujer le tenía mucha mala a Juan Bautista, porque Juan Bautista siempre Juan le decía, no te es lícito tenerla, le decía a Herodes. Juan siempre le decía a Herodes que no era lícito que tuviera a la mujer de su hermano. Entonces, por eso le caía muy mal y le tenía mucho enojo y rabia a esta mujer llamada Herodías. A mí se me ocurre, hermano, que Herodes y Herodías como Juan y Juana, ¿no es cierto? Entonces esta mujer le tenía mucha mala. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Él tenía ganas de matar a Juan, de verdad, porque tiene que ser molestoso de que cada vez que a lo mejor andaban en el pueblo ellos, Juan los veía y les gritaba que eso estaba malo, que cómo podía ser y por qué le había quitado a la mujer de su hermano. Y de verdad que era molestoso para Herodes y para Herodías. Y de verdad, y Herodes quería matarle, dice aquí, lo quería matar, pero le tenía temor al pueblo porque tenían a Juan por profeta, el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, que venía siendo la sobrina de Herodes, ¿no es cierto?, danzó en medio y agradó a Herodes. Le encantó el baile al tío Herodes. Le agradó mucho cómo le danzó la sobrina allí.
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces ahí, cuando estaba tan entusiasmado con el baile de la niña, de la joven, no encontró nada mejor que le dijo que le pidiera lo que ella quisiera y él se lo iba a dar. Y con juramento. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Claro, entonces aquí la Herodías, Herodías, claro, cuando vio que esto era una oportunidad de poder deshacerse de este hombre que siempre lo estaba molestando y sacándole en cara sus pecados, para ella era la oportunidad de su vida de poder deshacerse de Juan. Entonces no halló nada mejor que le dijo a su hija: pídele la cabeza de Juan, era para que lo matara. ¿Y qué podía hacer Herodes? Entonces dice que entonces el rey se entristeció, Herodes se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese. Entonces ya el rey Herodes no pudo decir: no, pero que no lo puedo hacer porque la gente es un profeta, no puedo hacer nada porque juró delante de todos los que estaban ahí. Dice, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, tienen que estar con unos cuantos más, y juró delante de todo ahí que le iba a dar lo que quisiera a esta joven, no podía echarse para atrás, tuvo que decirle que estaba bien, tuvo que decirle que sí nomás, y así que mandó que se la diese, que mataran a Juan Bautista, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y ahí le fueron a decir a Jesús que Juan Bautista había muerto, lo había matado el rey, lo había mandado a decapitar el rey, pero como estamos leyendo acá, Herodes le temía al pueblo, por eso no quería le tenía miedo al pueblo, y no quería matar a Juan Bautista, pero tuvo que hacerlo debido a la promesa que le hizo a su sobrina. Entonces, cuando escucha hablar a Jesús, que dice lo mismo, está predicando lo mismo que Juan Bautista, por eso él se asusta y dice que ha resucitado. En los primeros versículos dice: y dijo a sus criados: este Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan con él estos poderes, porque él lo había mandado a matar, y se asustó mucho cuando ve que hay otro hombre hablando igual que Juan Bautista. Entonces ahí estaba muy, pero muy asustado Herodes. Y vamos a ver más adelante también qué le pasó a Herodes por mal. Así que qué hermoso, mis hermanos, mis hermanas, que estamos comprendiendo la lectura de la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Aquí vemos como Juan Bautista nació solamente para predicar que Jesús, el ministerio, quiere empezar el ministerio de Jesús. Y a pesar de que aquí ellos estaban haciendo lo mismo, en ningún momento aquí se lee, mejor dicho, que Jesús fue allá donde Herodes y lo encaró y le dijo: ¿por qué mataste a Juan Bautista? Nada, porque Jesús sabía que esto iba a acontecer y había llegado el momento en que realmente Juan Bautista fuera al cielo, porque él dice que el espíritu de Elías fue el que tenía como hombre, como en la carne, Juan Bautista. Entonces, muriendo ahí Juan Bautista, el espíritu de Elías vuelve nuevamente al cielo.
Por eso a veces les voy a decir, contarle que cuando estaba recién leyendo la palabra, yo encontraba terrible esta parte. Yo decía, pero ¿por qué mataron a Juan si estaba haciendo cosas tan hermosas, hablando de arrepentimiento? ¿Por qué no estuvo entre los 12 apóstoles predicando la palabra? ¿Y por qué Dios permitió que lo mataran? ¿Por qué permitió que lo decapitaran? Y yo no entendía muchas cosas. Pero ahora que uno lo va entendiendo, aparte que nadie me lo explicó, yo lo leía solita nomás en ese tiempo, porque mis primeros 2 años de haber recibido a nuestro Señor en mi corazón, yo no estaba congregándome, así que yo leía lo que según yo creía y por lo que me acordaba de las películas, bueno, y el Espíritu Santo que ya estaba en mí, ahí me iba también enseñando, pero como les digo, para mí era terrible esta parte de ver que las condiciones también que había fallecido también Juan Bautista. Pero estamos viendo nosotros ahora comprendiendo que Dios es un Dios perfecto. Él tiene los tiempos. Y nosotros como cristianos no debemos ver la muerte como algo tan terrible, porque nosotros cuando estamos en el Señor, los vamos a ir a sus brazos, vamos a estar en un lugar hermoso. Por eso Jesucristo murió de esa manera y por eso de tal manera Dios amó al mundo para traer a su Hijo y poder librarnos del pecado y poder estar en ese lugar maravilloso donde dice el Señor que cuando subió nuestro Señor Jesucristo, dice que iba a ser, lo va a tener morada, que es decir, vamos a tener habitación, vamos a tener unas casas maravillosas y nos espera un lugar precioso. Por eso, mis hermanos, en este tiempo es cuando más tenemos que estarnos tomando de la mano del Señor. Y les digo, mis hermanos amados, que sigamos leyendo, porque es tan bonito ir entendiendo paso por paso. Ahora vamos a leer, porque después lo vamos a desglosar, vamos a leer la bienaventuranza. ¿Ya? Eso está en Mateo, se devuelven un poquito hacia adelante, está en el capítulo 5, capítulo 5 de Mateo, que es del 1 al 12. Y lo vamos a leer. Este se llama el sermón del monte, las bienaventuranzas. Si ustedes bien se recuerdan, mis hermanos, mis hermanas, que el pastor siempre nos está enseñando y nos recuerda que bienaventuranza significa dichosos, gozosos, felices. Son 3, ¿no es cierto? Y eso es lo que espera a Dios de nosotros, que estemos dichosos, gozosos, felices. Somos bienaventurados, somos muy bienaventurados, ¿sabe, hermanos? Que es un privilegio de poder entender la palabra. Antes de conocer a Cristo, tener al Señor en mi corazón, de verdad que yo varias veces, no todo el tiempo, pero varias veces traté de leer una Biblia, pero leía de la primera hoja, la primera página, y de verdad que me aburría porque ahí sale que hijo de este y este hijo de este otro, y puros nombres raros, que al final uno terminaba, ¿qué es esto? Tantos nombres, no entendía nada, y uno terminaba por cerrar la Biblia y no seguía, porque, y menos, no teníamos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Menos íbamos a entender, pero yo traté de leerla, pero de verdad era, y más que a veces también decían que el que leía la palabra se volvía loco. Pero ahora entiendo que dice la palabra misma, dice que la palabra es locura para aquellos que no la conocen, porque ¿quién va a querer poner la otra mejilla cuando te están ofendiendo? Y eso es lo que nos pide el Señor, por eso dice que es locura para la gente del mundo, porque dice, oye, te hizo esto, mira tú, dile este otro, cuando la palabra de Dios dice, perdona al que te ofende, dice, ama al que te aborrece, ama al que no te quiere, y nos pide cosas tan de repente a nosotros como seres humanos, nos cuesta y es difícil. Pero si el Señor nos pide eso, es porque Él también, nuestro Señor Jesucristo también, Él pasó por eso. Estaba en la cruz, mis hermanos. Estaba agonizando y le dice al Padre que nos perdone, le dice a la gente, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
Entonces, con mayor razón nosotros que somos hijos de Dios también y nos cuesta. Entonces, pero cuando estamos aprendiendo la palabra, cuando estamos entrando en lo profundo, a entenderla, ahí en los momentos, porque es muy bonito decir amén, sí, yo pongo la otra mejilla, yo la pongo. Mentira, hermano, porque cuando uno está en el problema, cuando de verdad a uno la están ofendiendo y cuando a uno le sale la nueva criatura, la vieja criatura, mejor dicho, ahí la vieja criatura, esa a uno se la gana. Y la nueva criatura se esconde, no está por ningún lado, y a veces gana la vieja criatura. Entonces ahí es donde, miren, mi hermano, de primera nos cuesta porque la primera reacción es lo natural, es porque somos seres humanos. La primera reacción es de molestarse, de enojarse, pero cuando uno va a los pies de Cristo y uno ora y dice, Señor, yo no tengo este resentimiento con esta persona, pero usted me manda a poner la otra mejilla y me cuesta. Y el Señor ahí ve que uno por lo menos está pidiéndole, ayúdame porque de verdad me cuesta. Y dice que el Señor dice que Él es nuestro pronto socorro. Y como estábamos viendo recién, Él también pasó por la tentación, dice que Él nos va a socorrer cuando estemos en tentación de caer, que a veces alimentamos más el enojo, en vez de decir, voy a poner la otra mejilla como Dios quiere, nosotros ¿qué hacemos? Le damos lugar al enemigo y le prestamos oído al enemigo y el enemigo te dice, mira lo que te digo. Y como te lo digo, como hay un chiste, sino que ahí nosotros caemos en la tentación de lo que quiere el enemigo para que la cosa sea peor todavía. Y ahí está de fiesta, él hace fiesta, el enemigo es con nosotros, porque no le hace a la gente del mundo, al impío, sino que a los hijos de Dios. Con eso le está trabajando, ahí está como león rugiente a quien devorar, y a nosotros, a las ovejitas. Así que a veces las ovejitas porfiaditas que somos, pero ahí estamos aprendiendo. Amén. Entonces vamos a leer la bienaventuranza, ¿cierto? Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Acuérdense que si están leyendo más arriba, estamos viendo a Jesús principia su ministerio. Y dice en el 25, al terminar donde dice Jesús principia su ministerio, que es del 12 al 25, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí está diciendo que mucha gente lo siguió. Y aquí en el capítulo 5, empezando, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y ahí dice, en el 2, dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí el Señor nos dice, nos da tanto ejemplo que esta otra semana en el discipulado lo vamos a desglosar más. Pero acá dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De aquí da un ejemplo que siempre el Hijo de Dios va a ser perseguido. Quizás no como en esos tiempos, pero perseguido ¿en qué? En que siempre va a haber personas que va a estarte criticando.
Va a haber personas que no les parece bien ciertas cosas y o van a inventar. Y a veces uno, y yo me lo he preguntado, me lo preguntaba, mejor dicho, me lo preguntaba. Yo decía, Señor, cuando yo no estaba en tu camino, cuando yo no era hija tuya, Señor, como que le caía bien a todo el mundo. Todos me amaban. De verdad, donde yo trabajaba, no es por estar tirándome flores, sino que era así. Era muy querida. Y cuando después empecé los caminos del Señor, que trataba de ser mejor, me pasaron muchas cosas, hermano, muchas cosas, mis hermanas, y saben que después me di cuenta de que es así, mis hermanos. Pero nosotros aquí el Señor nos enseña que somos bienaventurados, gozosos, dichosos. ¿Saben por qué? Porque ahí el Señor nos prueba. Si el Señor permite que a nosotros nos digan cosas o pasen situaciones incómodas, situaciones que a veces no están ni cerca, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo que yo hice o lo que dije no es nada con lo que esta persona está hablando? Y después uno se da cuenta que Dios lo permite. Dios lo permite porque nos está probando todo este proceso del caminar con nuestro Señor Jesucristo. Los va a ir siempre, siempre el Señor nos va a ir poniendo pruebas, porque tiene que ser así. Porque aquí dicen los profetas, también los profetas, hablan especialmente el profeta Jeremías, que le decían el profeta llorón, porque Jeremías lloraba, pero no porque era tan sentimental, emocional, no, porque él también sufría al ver cómo el pueblo de Dios era tan indiferente al amor de Dios. Porque si le pedían que hablara con Dios y Dios le decía lo que tenían que hacer, pero ellos hacían todo lo contrario. Por eso Jeremías sufría mucho y lloraba, porque veía, no solamente porque ellos rechazaban a Dios, sino que también era porque sabía que separándose el pueblo de Dios, separándose tanto, iban a sufrir mucho el castigo que Dios le iba a dar. Porque si ustedes después lean el libro de Jeremías, es tan, bueno, todo es tan lindo, es tan hermosa la palabra de Dios, pero ahí vemos eh, cómo, cómo era el pueblo de Dios tan obstinado a lo que ellos creían, y los reyes que sometían a su pueblo, pueblos de Dios, que sometían a cosas y adoraban a otros dioses y hacían que también el pueblo adoraban a otros dioses. Entonces, también fueron perseguidos los profetas de Dios y sufrieron mucho. A veces nosotros, porque alguien no los miró bien bonito, sufrimos al tiro y no es nada eso, porque los profetas sí fueron perseguidos. Entonces, qué hermoso, mis hermanas estar viendo eh, cada paso y poder entender lo que muchas veces estuvimos leyendo y no comprendíamos, estar viendo todo esto que es tan lindo, viendo cómo Jesús empieza su ministerio y la bienaventuranza, que gozosos y dichosos los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos y gozosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos, gozosos, ¿no es cierto? Bienaventurados, dice, ¿no es cierto? Todos son tres: gozosos, dichosos y felices. Los que son bienaventurados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, ya este otro discipulado lo vamos a desglosar más y estamos viendo que cómo ahí el Señor a esa multitud que lo seguía, dice que subió al monte y sentándose. Siempre vamos a leer esta parte que sentándose, porque los maestros, los que enseñaban la palabra, se tenían que sentar. Era así. Los maestros, para enseñarle a los demás, ahí siempre Jesús siempre se sentó. Vamos a ir viendo más adelante que él se sentaba para él enseñarle la palabra a esa multitud que lo seguía. Así que mis hermanos, mis hermanas, vamos a dejarlo hasta acá para esta otra semana, desglosar más, de entender más lo que es
era bienaventurado, que nosotros somos bienaventurados. Y poder entender por qué Jesús dice bienaventurado. Y poder entender que por qué y cuándo somos bienaventurados. Porque Dios, el Señor, nos da tanto gozo en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo está acá. Si viene alguna penita o viene algo así, sabemos que nuestro Señor poderoso, un Dios grande y poderoso que tenemos, siempre nos va a ayudar y va a poner esa paz que tanto necesitamos. Independiente de las circunstancias en que estemos pasando, Él va a dar esa paz que necesitamos tanto, y cada uno de nosotros, porque somos también débiles, pero el Señor se goza en el débil, porque cuando somos débiles, somos más humildes delante del Señor y delante de los hombres. Amén. Amén. Así que lo vamos a dejar hasta acá, mis hermanos y mis hermanas, para ya esta otra semana seguir con lo que estamos viendo, los bienaventurados, y después de ahí vamos viendo de los otros apóstoles que el Señor está llamando. Y esto es fascinante, yo lo encuentro fascinante, de verdad. Y yo que lo he leído cuántas veces, es como que lo estoy leyendo primera vez, y los animo, hermanos, los animo que ustedes deseen que se llegue el discipulado, que se llegue la prédica del pastor. Y esto es cuando uno vamos a lo natural, uno tiene hambre, que ganas de comerse, ¿no es cierto?, un plato rico así, y en el tiempo de frío una cosa calientita. Así es la palabra de Dios. Por eso los animo, mi hermano, porque no tenemos que enfriarnos. Todo lo contrario, el cuerpo de Cristo tiene que estar juntito así cada día. Y si hay alguno por ahí que tiene un pequeño enojo con otro hermano, olvídense de eso. Señor, mi hermano me ofendió o me sentí ofendida, el cual hermano jamás lo ofendió. Porque uno es así, uno se siente ofendido a veces por cosas que sí que nadie le ha dicho, pero en mi hermano ahora es tiempo de reconciliarnos con el Señor primeramente, y eso significa con los demás. Y no solamente con los demás hermanos, sino que también con la gente del mundo. Porque ¿cómo pueden llegar a los pies de Cristo si nosotros nos andamos enojando con los vecinos que es verdad que porque no tienen a Cristo son así? Entonces nosotros tenemos que poner ese toque de amor, de paz y de llevarnos bien y darle gracias al Señor. ¿Saben qué? Les voy a dar una receta. Cuando estemos así como medio frío, hagamos un ejercicio. Ha pasado un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, y no he tomado la Biblia, no he leído nada. Ahí uno tiene que decir, Dios mío, ha pasado una semana y no he leído ni siquiera un versículo. Entonces ahí uno dice, no, pedí al Espíritu Santo, ayúdame, porque yo quiero que sea en el día 1 o 2 versículos, aunque sea, porque a veces uno de verdad no hay tiempo, por menos los que trabajan, de leer y hacer ese ejercicio. Porque puede pasar más de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y no tomamos el mes entero y no tomamos la palabra, y no leemos nada. Uno cree que no entiende, de primera uno cree que no entiende nada, pero ahí el Espíritu Santo empieza a revelarlo, y es precioso cuando uno empieza a entenderlo, ¿no es cierto? Así que hagan ese ejercicio. Y cuando ya estamos más que frío, ya estamos congelados, hagan otro ejercicio. Acuérdense, traigan a su corazón, a su mente, mejor dicho, a su mente y a su corazón, cuántas veces Dios nos ayudó a salir de muchas cosas, de momentos trágicos, de momentos de angustia, de soledad. ¿Cuántas veces nos sacó? ¿Cuántas veces nos ayudó con un hijo? ¿Cuántas veces, como mi nieto, cómo no estar agradecida de mi Señor que él salvó la vida de mi nieto, del hijo mayor de Jorge y de Patricia? ¿Cómo no darle las gracias al Señor? ¿Cómo no estar contenta, feliz, gozosa, y soy bienaventurada porque el Señor le dio otra oportunidad a mi nieto, que él dice que él reconoce a Cristo, pero todavía no da el paso? Y así, hermano, con mi otro matrimonio también de la iglesia, que también su hijo también le habían dicho de una enfermedad, y ellos creyeron y tuvieron fe, ni siquiera le dieron los medicamentos a su hijo,
y su hijo es un niño hermoso, sano. Y así, mi hermana, tantas cosas, hermano, situaciones que nosotros nomás, cada uno sabe. Acuérdense de ese momento, cuando ustedes sientan frío, cuando de verdad, si a todos nos puede pasar, a mí me ha pasado, que a veces quiero leer y nos falta que otra cosa y me distraigo en otro, y ahí es donde yo empiezo a recordar todo lo que ha hecho primeramente Jesucristo en la cruz para salvar mi vida, y dice, y la de mi generación, y todo lo que Él nos da cada día. Hagan ese ejercicio, mi hermano, cuando se sientan que no tienen ganas de leer, no tienen deseos de orar, y que a nosotros nos puede pasar, porque a veces es tanto el afán de la vida o de problemas y de cosas. Entonces sentámoslo y oremos y digamos, o de rodillas digamos, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para poder tener ese amor hacia nuestro Señor. Y recordemos todas las veces que nuestro Señor nos ha ayudado en muchas circunstancias terribles, dolorosas, con tristeza. El Señor estaba ahí y hemos visto claramente su mano, protegiéndonos, ayudándonos en tantas cosas. Eso les digo, mi hermano, porque a mí me resulta. Yo sé que a ustedes también les va a resultar. Cuando estemos tibios, cuando estemos helados, congelados, ya lo último, estar congelados, mi hermano. Pero el Señor los puede descongelar, 2x3 los descongela. Así que tenemos un Dios tan hermoso, tan lindo, maravilloso, que deberíamos estar, que nada, que susto de la pandemia y todo, no. Obviamente que hay que ser prudentes, mis hermanos. Prudencia. No porque estamos en el Señor, vamos a hacer, no. Si el Señor nos manda algo, lo vamos a hacer, porque estamos bajo su respaldo. Pero no decir, yo soy cristiano, no, yo voy nomás, y donde están todos los afectados, y yo voy nomás y no tengo ningún miedo, no. El Señor, si no te mandó, más que seguro que se van a infectar. Pero si el Señor, si uno está orando y el Espíritu Santo nos manda, es porque estamos bajo su protección. Amén. Así que vamos a orar, le damos gracias al Señor. Gracias también a la familia acá de Hernán, de Encita, porque tienen esa voluntad, y yo sé que ellos también están escuchando también la palabra, y cada día están entendiéndola más, acercándose más corazón al Señor, porque ellos están llenos del Señor. Porque esto es maravilloso, porque ¿a quién estamos agradando? El corazón del Señor. Cuando escuchamos la palabra y la escuchamos con deseo de aprender, ¿a quién agradamos? A nuestro Señor, ¿cierto? Amén. Si somos cristianos, somos hijos de Dios. Y ahora también en este tiempo con mayor razón, que están los tiempos malos. Y darle gracias al Señor que tenemos un techo que nos cobija, tenemos el alimento en nuestra mesa, tenemos a nuestros seres queridos también, mis hermanos. Así que ahí, pues hay tantas cosas, traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, todos los beneficios que tenemos, todo lo que estamos. Hay mucha gente que está muy mal, pasando tanta necesidad, y solo vemos en la televisión. Pero nosotros estamos bien, porque somos hijos del Rey. Amén. Amado Padre, bendito Dios, le damos toda la gloria y toda la honra, papito amado. Gracias, Señor, porque su misericordia nos alcanza todos los días, Señor. Y por eso, a través de su Santo Espíritu, ayúdenos, Señor, a poder entender la palabra, y no solamente entenderla, sino que vivirla, obedecerla. Por eso dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, el que habita, el que vive ahí. Ahí tendremos todo esto que es tan hermoso, primeramente tener esa comunión con usted, mi amado Padre, y con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestro escudo y nuestra fortaleza cada día, y su Santo Espíritu que nos ayuda a entender la palabra, que nos dirige. Y eso es lo que queremos, Señor, que usted nos dirija a través de su Santo Espíritu, como lo leemos, Señor, en Hechos, donde ellos no hacían nada, los apóstoles, sino le preguntaban al Espíritu Santo dónde tenían que ir y qué tenían que hacer. Qué maravilloso tener esa relación tan íntima con el Espíritu Santo, de poder cada día hacer lo que Dios quiere a través de su Santo Espíritu, movernos como Él quiere. Y así nos evitaríamos tantas cosas, Señor, tanta tristeza, porque siempre nos estamos equivocando, pero ahí está usted, papito amado, nuestro pronto socorro, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto?
porque dice primero que mirará hacia el monte, arriba. Arriba, ¿quién está arriba? Los cielos, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y con nosotros, el Espíritu Santo. Así que tener un corazón más que agradecido por la vida que el Señor nos ha dado, sin importar cómo estamos, porque Él siempre nos va a ayudar y nos va a sacar de cada situación. Y muchas veces Él las permite para saber cómo realmente. Porque Él ya sabe, Él conoce todo de nosotros, pero es preciso a veces que seamos lijados, que seamos pasados, como dice en Primera de Pedro, que tendremos por un poco tiempo aflicciones, pero el Señor nos va a ayudar a salir de todas ellas. Es solamente hacer la voluntad de Él en ese tiempo de aflicción. Por eso, papito amado, gracias por la palabra que nos enseña cada día cómo seguir en este camino que es estrecho, que nos cuesta, porque la carne le cuesta, Señor, pero la carne es débil. Pero si lo amamos a usted como usted se lo merece, Señor, no nos va a costar seguir sus mandamientos, seguir en obediencia, papito amado. Gracias le damos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros pastores, sus familias, mis hermanos que están cuidando también a sus padres o su madre, Señor, como lo están haciendo, que el Señor los fortalezca en este tiempo, porque cuidar a los abuelitos también es difícil. También pedimos, Señor, a aquellos que están sin trabajo, Señor, que luego ellos puedan tener, Dios mío, lo que necesitan, Señor, que se abran esas puertas de trabajo a aquellos que no lo tienen. También pedimos, Padre Santo, a todos los extranjeros, nuestros hermanos extranjeros, que muchos están viviendo acá en este sector de las compañías y está el cementerio, que gracias, Señor, porque están recibiendo ya mucha ayuda, aunque siempre es poco para tantas personas que hay ahí. Y gracias, Señor, por poner en el corazón de muchas personas que se están poniéndose con ropa, mandando también mercadería, y también nosotros como iglesia del Señor también estamos aportando ahí con un granito de arena como con otras personas. También bendiga, Señor, mucho a nuestros hermanos que están ahí. Hay 2 iglesias que se levantaron, son hermanos nuestros, también pedimos por ellos. Y pedimos, papito amado, que se haga un vallado alrededor de toda esa gente, porque están todos tan juntos, Señor, que Señor, usted no permita que nada vaya a suceder ahí, que usted protéjalos, Padre mío, protéjalos, especialmente de este virus, Dios mío, que está haciendo tanto estrago aquí en la humanidad, Señor, acá en la tierra. Gracias le damos, Señor. Gracias porque usted no va a permitir que ningún niño, Señor, pase frío, en ninguno de nuestros hermanos y todos aquellos que no lo conocen, pero este es el tiempo que aquí se van a levantar muchos hijos de Dios, porque es el tiempo de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un beso, un abrazo virtual. Lo estamos viendo esta una semana, no sabemos el día exacto, pero aquí estamos, va a aceptar, a menos que venga el Señor a buscarnos. Y contentos, dichosos, felices. El Señor lo dice. Nos vemos. ¿Ya?